Muy buenas noches, una nueva edición de nuestro programa Haciendo Historias. Primero, agradecimientos a toda la gente que se comunica vía mail a través de haciendohistorias@hotmail, de mensajes de texto y de mensajes de WhatsApp a nuestro número de teléfono. También por todos los mensajes que nos alientan a seguir y nos piden temas que de a poco vamos a ir, por supuesto, tratando en nuestro programa. Un agradecimiento especial a Leo Moglia de Moglia Ediciones por la permanente colaboración que tiene con nuestro programa. Hoy seguimos con con este tema que va a ocupar algunos programas, que es el totalitarismo en el mundo. Hoy vamos a hablar de Stalin. Saludo, por supuesto, a mis dos amigos y compañeros de la mesa. Arranco con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pero muy bien, muy bien. Buenas noches, Rafael, muy bien. Y a mi derecha está el doctor Dardo Ramírez Grachi. Dardo, buenas noches. Hola, Rafael, buenas noches. Un gusto, como siempre. Bueno, un tema apasionante hoy, así que vamos a entrar de lleno en el tema de Stalin. Arrancamos con Dardo y después continuamos con Quito. Es una preocupación nuestra desde hace el programa anterior tratar de aproximarnos a describir esto que es casi indescriptible sobre los totalitarismos. Sí. ¿Qué conducta tienen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son sus características? Y habíamos ya hecho una aproximación en donde los totalitarismos generan un espacio de odio, de aniquilamiento, de destrucción del otro. No piensas igual que yo. ¿Perdón? Que no piensa igual que uno. Desde luego. El enemigo. El que no está dentro del proyecto de construcción del que yo creo que es el verdadero, forma parte con un espacio de destajo, de desprecio y de descarte. En esta construcción todos los totalitarismos se parecen. Los totalitarismos son movimientos antisistémicos, antisistema de la construcción del poder del hombre en su libertad, porque afectan directamente la libertad del hombre, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de existir, su libertad en la propiedad privada y en todos los aspectos que hace al desarrollo del hombre. Este totalitarismo hemos visto ya cómo se manejó y sus características del nazismo y sus impactos en las minorías y la destrucción que va a terminar en el Holocausto. Y también decíamos que otro factor, otro elemento sustancial para que los totalitarismos puedan tener ese efecto de omnipotencia y destrucción es el Estado. Los totalitarismos necesitan apropiarse del Estado y del Estado hacer una máquina legal de persecución y de destrucción del otro. Otro de los movimientos totalitarios que van a caracterizar el siglo XX va a ser el stalinismo. Stalin va a encarnar un movimiento nutrido desde el comunismo soviético a la destrucción total de aquel que no pensaba, no creía o no acordaba con su proyecto político. A diferencia del nazismo, el nazismo va a tener un momento de construcción ideológica en la década de 1930, como hablábamos en el programa anterior, y va a fortalecer y va a llevar adelante a la práctica aquel proyecto totalitario durante la Segunda Guerra Mundial. Luego va a perder el poder del Estado y van a quedar residuos, retazos neofascistas, pero como ideología, no como ejecución totalitaria desde el Estado. A diferencia del stalinismo, que va a surgir muy tempranamente en la década, mejor dicho, este movimiento estadual de opresión que va a surgir fuertemente en la década de 1920 aproximadamente y se va a prolongar hasta 1950, el cenit del stalinismo, 1950, 1960, hasta la muerte de Stalin, pero luego va a proseguir porque el proyecto y la construcción de la opresión del estalinismo soviético va a proseguir hasta la caída del muro de Berlín. Haciendo un parangón entre lo que ha sido el nazismo
en la cual hemos tenido manifestaciones brutales, exposiciones documentales, fotográficas, que por supuesto asombran a cualquier observador de eso, viendo los campos de concentración, viendo los hornos a gas, los hornos crematorios, las cámaras de gas, viendo los hacinamientos de esos hombres que se contaban por miles en la hambruna y la inanición total. El mundo se encontró con esa realidad que fue realmente catastrófica y contra todos los principios y los valores de la humanidad. A diferencia del estalinismo, que no se pudo documentar, o mejor dicho, no existieron los espacios documentales y fotográficos que los aliados expusieron del nazismo. Ahora bien, ¿por qué la brutalidad del estalinismo, que como dijimos en el programa anterior, fue tan cruel que el nazismo no tuvo un impacto político y social de rechazo como tuvo el nazismo? Porque los campos de concentración y la destrucción del hombre que hacía el estalinismo, lo hacía en los campos de concentración ubicados en Siberia. En Siberia el acceso era casi imposible. Por lo tanto, no había registros de las destrucciones hacia los pueblos que estaba haciendo el estalinismo. Las expresiones y las manifestaciones documentales que conocemos de la existencia de los crímenes del nazismo se manifestaron claramente cuando los aliados llegaron a Alemania y encontraron las pruebas suficientes. En el estalinismo, los campos de concentración, y acá, y para ver la magnitud de la destrucción de los pueblos sometidos por el estalinismo, que superaron en cantidad a lo que ha hecho el nazismo, lo que no quiere decir que uno haya sido peor que el otro. Claro. Los dos han sido absolutamente criminales. El estalinismo se calcula que entre la década de 1940 y 1950 murieron en los campos de concentración de Stalin 9 millones de personas. Más que los judíos. Sí. Esto lleva a qué? Porque eran no solamente campos de concentración, sino eran campos de trabajo. La gente lo llevaba y lo mataban con el trabajo y el esfuerzo físico en las obras ferrocarriles, en los canales, en la unión del Mar Blanco con el Báltico, en obras de infraestructura, y ahí fue el gran impulso, entre comillas, que tuvo las obras públicas y la industrialización del estalinismo y la Unión Soviética, que se hizo a sangre y costo de la explotación de los adversarios políticos de Stalin y de los pueblos que realmente se oponían a ese hostigamiento del estalinismo. Esto se conocía como el Gulag. Eran aquellas concentraciones, campos de concentración y de prisioneros. Imagínense en Siberia, el hostigamiento del clima, el hostigamiento político, el hostigamiento ideológico, la explotación laboral, lo que desde luego todo reclutamiento que se hacía para aquellos lugares tenía una expectativa de vida muy corta y muy escasa. Desde luego que esto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo porque no existían las pruebas necesarias, no existía la tecnología suficiente para poder rastrear y visualizar esto que ocurría en la lejana Siberia. Y a medida que pasó el tiempo, cae el muro de Berlín, la Unión Soviética como experimento político fracasa totalmente, se cae a añicos, cae el muro de Berlín, hay una perspectiva política distinta en la Rusia actual y comienzan a visualizarse la documentación y lo que realmente fue en aquellos momentos los campos de concentración de Stalin y de lo que ha sido para todos los pueblos sometidos, porque no solamente era la persecución de aquellos rusos que no opinaban como Stalin, sino había una persecución religiosa, había una persecución política, había una persecución racial,
había una persecución de pueblos. En determinado momento va a ser muy paradigmático la cuestión de Ucrania y la crisis alimenticia. Realmente hubo una acción programada para la muerte por inanición y por falta de alimentación al pueblo ucraniano, que lo hizo Stalin en forma deliberada. Murieron más de 2 millones de personas de hambre, en forma deliberada, no otorgándole alimento y sustrayéndole y confiscando la producción ucraniana de trigo, que es una de las más importantes que tenía la Unión Soviética. Entonces ha visto un programa de destrucción hacia el otro, un afianzamiento casi aberrante del totalitarismo. Y también, como análisis, podemos ver lo contemporáneo de los dos totalitarismos, porque cuando plenamente el nazismo hacía su mayor expresión de opresión hacia las minorías, también el stalinismo en Siberia aplicaba absolutamente lo mismo. Y en determinado momento, como lo citó en el programa anterior el doctor Galeana, el pacto de acero, como se denominó entre Hitler y Stalin, hasta 1941, estuvo plenamente en vigencia y los dos totalitarismos se apoyaban y se conocían y reconocían como tal. Quito Galeana. Me quedo por ahí sin palabras porque todas estas cosas que por ahí no conocemos, ¿no? Stalin era la misma basura que Hitler. O sea que lamento mucho tener que utilizar la palabra basura, porque sin ofender a la basura, Hitler no alcanza ese nivel. Es peor. Ambos perseguían a los religiosos, las religiones. La única religión era el pensamiento único. Yo digo que esto es así. Yo digo que judío, yo digo que homosexual, que liberal es el que yo digo. Nada más. Se terminó. No interesa si era judío o no era judío. Es judío. Se terminó. Es una definición totalitaria. El sistema de espionaje que ambos pusieron, el sistema de espionaje, los susurros, los padres, tanto en Alemania como en Rusia y como en todos los países totalitarios, Argentina incluyendo, tenían que cuidarse de sus hijos, de sus vecinos, tenían que cuidarse de todo el mundo. Orwell, 1984, cuando escribe esa obra, es el relato de estos totalitarismos, el de matarle al enemigo haciéndolo sufrir de las mayores penas posibles. No se diferencian en nada Stalin y Hitler. Stalin los hacía trabajar a los que estaban aptos hasta el final, para que se mueran de hambre, de sed, de frío y lo que fuere. Hitler hacía lo mismo. A los aptos los hacía trabajar y a los inaptos, menores, mujeres, etcétera, los fusilaba, o los gaseaba, los quemaba, etcétera, etcétera. Inventó diversas formas de matar. Lo mismo hizo Stalin. ¿Dónde empezó este horror? Pero un horror más mitigado, llamémosle así. El horror empezó en España. Ahí mostraron ya los dientes, ambos. Tanto Stalin como Hitler y Mussolini. Ganan la guerra Hitler y Mussolini en España. Y hacen caer la República. La República estaba formada por algunas personas buenas y por algunas personas muy malas. Pero fue cooptada por los comunistas. Los comunistas, como ellos eran los que traían los tanques, ellos eran los que traían los aviones, ellos eran los que traían las municiones, el único país que le ayudaba a la República eran los comunistas, entonces se hicieron los comisarios, los dueños de la situación de España, fusilaban a los socialistas, fusilaban a los liberales, fusilaban a todo el mundo. La guerra civil española se pierde por la intervención justamente de Rusia. Pero Rusia tiene la característica de Odonor, y este horror ruso yo lo percibí directamente en Posadas, Misiones. Se hizo una exposición, los ucranianos de Misiones hacen todos los años una exposición en el centro de Posadas, en una de las galerías que hay de exposiciones, de la muerte de hambre, con fotos que uno mira y se impacta, terrible. Es como cuando uno entra al Museo del Holocausto de Buenos Aires o al Museo del Holocausto de cualquier parte del mundo.
uno ve esas fotografías, esas filmaciones, y no puede creer lo que está viendo. El tema de Stalin, después de matar a los ucranianos de hambre y a otros pueblos, porque les quitaban toda la cosecha, les dejaban sin alimentos. Es decir, arréglense como puedan. Aquí que Stalin tiene una consideración mejor, porque Stalin en el año 41 cambia de bando. Hitler le ataca a Stalin. Es decir, rompe el pacto de acero Molotov-Ribbentrop. Entonces, cuando le ataca a Stalin, entra con sus tropas. Las tropas de Hitler no eran invencibles, ni eran las perfectas que nosotros pensamos. Tenía un montón de porquería su armamento. Sí. Lo que ocurre es que los demás no tenían nada. Stalin había hecho la limpieza total de sus generales, de sus militares, porque los antiguos generales zaristas que colaboraron con la revolución para que lleguen los bolcheviques, eliminando inclusive a los mencheviques de Kerensky, estos y resisten a las invasiones de los países occidentales. Porque si los países occidentales no hubiesen atacado a Rusia de la revolución para reponer a los zares, los ejércitos blancos, quizás los rusos hubiesen tenido una consideración mejor o su revolución hubiese sido un poco más atemperada. Esto ya es especulación histórica, no es historia. Pero Stalin cambia de bando obligadamente. Hitler comete el mismo error que comete Napoleón, se mete en Rusia en invierno, con lluvias, sus tanques se trancan, sus ejércitos se quedan. A medida que iban avanzando, violaban a todas las mujeres, mataban a todo lo que encontraban por el camino, destruían lo que no podían llevar, olvidándose que tenían que volver, olvidándose que el invierno se le venía encima. Y en vez de tomar Moscú, se plantan ante Stalingrado, San Petersburgo, actualmente. Y ahí se plantan y no pueden tomar Stalingrado, porque Stalin, en una jugada, llamémosle inteligente, de un criminal nato como era, de una basura también, de la misma categoría de Hitler, sin ofender a la basura, este hombre le da al pueblo ruso un elemento que le estaba haciendo falta. ¿Qué le da? Le dice: saquen sus íconos religiosos, saquen sus fotos, sus íconos, que todo el pueblo ruso lo tenía escondido. Y claro, comienzan otra vez los clérigos rusos, ortodoxos rusos, a predicar por Rusia. Eso le da una fortaleza espiritual al pueblo ruso para resistir el avance nazi. No obstante, los rusos habían trasladado detrás de los Urales, por si perdían el embate combativo de los nazis, detrás de los Urales se habían ido al oriente de Rusia para poder recomenzar la reconquista de su territorio. ¿Quiénes son los que le ayudan a Stalin a sostenerse y a mantener esa guerra cruenta? Los países occidentales. Estados Unidos le provee petróleo, le provee armas, le provee materiales bélicos, le provee todo lo que necesitaba Rusia para poder resistir el ataque. Porque de esa manera Hitler se vio obligado a dividir sus tropas y sus fuerzas y dos frentes que son los que lo van a llevar a la perdición mediante esa estrategia. Ese totalitarismo que anuló la familia, que anuló el pensamiento libre, que anuló el disenso, que anuló las libertades básicas, que anuló todo, ese totalitarismo fue apoyado por las democracias occidentales y cristianas. Por eso, cuando termina la guerra, aparentemente en 1945, los que huían, los nazis que huían, trataban de caer en manos de los ingleses, de los franceses y no de los rusos o de los norteamericanos, pues los rusos directamente los mataban. Claro. ¿Qué es lo que ocurría en España? En España no hubieron casi campos de concentración. En España
el enemigo que caía prisionero era fusilado al día siguiente o a los pocos días. Ahí no había tutía, ahí no había paro, pido, no. Ahí lo fusilaban. ¿Cuándo se produce en España? Se producen en España los campos de concentración, y cuándo se producen la matanza por el trabajo similar a Hitler y similar a Stalin por Franco. Se produce cuando Franco le coloca a todos los republicanos que se habían entregado, los que se habían entregado, pues los demás se suicidaban en Alicante, se suicidaban en Málaga, se suicidaban en Cartagena, que eran los últimos puertos que quedaban que los republicanos pudieron utilizar para huir. Los que no pudieron subir a los barcos se mataban. Pero los que cayeron prisioneros fueron obligados a trabajar en el arreglo de caminos, construcción de puentes, construcción de acueductos, construcción del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos tiene más muertos republicanos por hambre y fatiga que por fusilamientos de Franco. Por eso, también acaba un mensaje para los españoles, lo dije en España, no voy a dejar de decirlo en la Argentina: Franco no puede estar enterrado en el Valle de los Caídos. Porque Franco no murió en combate, él no cayó en la guerra, él murió en una cama, asistido por su gente. Sí, tiene que estar ahí Primo de Rivera. Primo de Rivera sí, porque él murió en una cárcel de Alicante, fusilado. Yo he estado en esos lugares, o sea que estoy hablando no de los libros, sino desde la visión que tuve directa de estos hechos. Ese Valle de los Caídos no puede alojar a un criminal como Francisco Franco Bahamonte, tirano de España por la gracia de Dios. Si eso es la gracia de Dios, pues bien, yo prefiero no tener dioses. Por eso viene bien acá una pequeña lectura. Sí. Acá dice, este autor es José Luis Romero, argentino. Un nacionalismo transcribe lo que dice Friedrich Paulsen. Un nacionalismo exacerbado se ha convertido en peligro muy serio para todos los pueblos de Europa, que de esta suerte corren el riesgo de perder su sentimiento de los valores humanos. Llevado a la exageración, el nacionalismo, como el confesionalismo, anula el sentido moral y aún el sentido lógico, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, pierden su significado. Lo que se califica de infame e inhumano, cuando lo hacen otros, en el mismo instante se recomienda al propio pueblo que lo haga a otra nación. Recordemos que los ejércitos, cuando partían, eran bendecidos por su pueblo, eran bendecidos por sus dioses, eran bendecidos por sus gobiernos, y al sonar de fanfarrias y músicas eran alentados a ir a matar al prójimo. La Primera Guerra Mundial no les sirvió de lección, no les sirvió los 9 o 10 millones de muertos. Éric García Remar, un escritor que decía que la guerra era lo más infame e inmundo que había observado. Éric García Remar, sin novedad en el frente, esa guerra de trincheras, esa guerra de desgaste, esa guerra innoble, absolutamente inmoral, esa misma guerra se repite. Y también este autor, citando a Henry Barbusse, vuelve a anunciar: esto no terminó acá, esto recién comienza. Tanto Hitler como Stalin fueron socios de asesinatos masivos, socios de la destrucción industrial del hombre. Era una industria, y todos se amparaban en: yo recibía órdenes, yo cumplía órdenes. Lo que sucedió en la Argentina después, como recordaremos durante muchísimo tiempo, que comenzó en el 70. En el 70, con la vuelta de Perón, la creación de la AAA, después en el 76, con los militares, que sabemos cómo terminó todo eso. Esa destrucción fue de aprendizaje de los europeos, del salvajismo europeo, del continente salvaje, ese continente que entre el 45
y el 55 continuó matando gente. Los que caían en manos de los norteamericanos, ingleses, franceses, como no sabían dónde ponerlos, los devolvían a sus territorios, los devolvían a Rumania, a Hungría, etcétera. Caían en manos de los rusos y los rusos allí los liquidaban sin ningún tipo de piedad ni conmiseración. Si lo merecían o no, y bueno, ya es un problema de opinión y un problema de sentimientos. Entiendo que el totalitarismo es una vergüenza para la humanidad. Nos vamos a un corte, no se despegue del televisor, ya volvemos enseguida. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Segunda parte de este ciclo de programas dedicado al totalitarismo. Stalin, estamos hablando de Stalin. Una pregunta que les quiero hacer los dos. ¿Cuándo se establecieron en el mundo los pactos humanitarios dentro de la guerra? Porque vemos que en la Primera y Segunda Guerra era como que había ciertos abusos, pero después empezaron a haber pactos de tratamiento de lugares que no se podían atacar, de tratamiento del enemigo capturado. ¿Tardo? Hay una leve evolución del derecho internacional público sobre el derecho vinculado a la guerra, que ha tenido un fuerte impulso no solamente por la guerra misma, sino por la relación de los estados después de la Primera Guerra Mundial y con la Sociedad de las Naciones, que es el momento previo, esta asociación de estados del mundo, que se denomina así Sociedad de las Naciones, que después va a dar lugar a, después de la Segunda Guerra Mundial, a la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto, es todo un proceso de la relación y del trato con la guerra. La cuestión ya añeja y antigua de la guerra justa, cómo debía ser la guerra, el tratamiento del enemigo, la consideración de los códigos de la guerra. Y para asombro de todos nosotros, este siglo XX rompió con todos los códigos, porque el enemigo fue tratado como tal. Desde luego que se han fijado reglas internacionales del tratamiento del otro, del tratamiento del prisionero, de la condición que debe tener el prisionero, el lugar donde debe estar ubicado, confinado, la alimentación y el trato humanitario hacia el otro. Eso fue reglamentado, fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial. También se fijó el uso, si podemos llamarlo de alguna manera, leal de las armas, en donde no se puede utilizar armas de destrucción masiva, que desde luego eso estuvo reglamentado por las Naciones Unidas, pero vemos que en las guerras contemporáneas se usan indiscriminadamente. Lo vemos en Siria, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Malvinas con las bombas Ulugas, que estaban prohibidas por las Naciones Unidas, pero se utilizaron por parte de los ingleses. Entonces, vemos que hay dentro del derecho internacional una serie de pautas que recomiendan el uso porque no son obligatorias. Y las sanciones, cuando estas existen, están hechas por los propios estados que la violan. En el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
compuesta por el Consejo de Seguridad Permanente, Estados Unidos, Inglaterra, China, la Unión Soviética, Francia. Son los 5 grandes que son ellos mismos quienes, fabricantes de armas, usan irresponsablemente esas armas y llevan adelante la propia violación normativa recomendable de las Naciones Unidas. Por lo tanto, tu pregunta trae a colación de que sí, el hombre y su inclinación hacia la búsqueda de un mundo más humanitario ha fijado pautas para la guerra y el buen trato del otro, pero muchas veces, como sabemos, no se cumple. No se cumple. Para agregar a eso, doctor. La Convención de Ginebra Sí. es la primera que comienza a regular, a comienzos del siglo XX, la guerra, la inhumanidad, la prohibición de usar gases, la prohibición de usar el gas mostaza, las balas dundun, armas no autorizadas, etc. Y ahí tenemos el ejemplo del calibre 9. El calibre 9, que sustituye al 38 y a la bala 45, tenía la intención de no matar sino de herir, lo que significaba que el enemigo debía utilizar enfermeros, remedios y otros recursos para mantener a sus heridos. No matar al enemigo sino herirlo. Entonces, de esa manera necesitaba un enfermero, más otro soldado que lo ayudaba, más los camilleros, etc. Fueron inventando la manera de destruir, la manera de hacer sufrir, la manera de perjudicar, no solo humanamente, sino económicamente, filosóficamente, sociológicamente. Estas convenciones internacionales no surtieron efecto, como bien dice Dardo, porque no se aplican ni se aplicarán jamás, son sueños, son hipótesis, jamás. Las últimas condenas sí fueron utilizadas por la Convención de Ginebra, digamos, en los tribunales internacionales. Algunos tiranos fueron condenados. Esto es público y notorio. Eichmann fue condenado por los tribunales israelíes y fue ejecutado, y bien ejecutado, a pesar de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Eichmann es uno de la larga cadena de asesinos que tuvo el nazismo, y tuvimos asesinos estalinistas, tuvimos asesinos norteamericanos, como el caso de la época de MacArthur, el macartismo a comienzos de fines del 40 y comienzos del 50, el macartismo persiguió a la población norteamericana de una manera total. El que hacía un reclamo obrero era comunista, el que reclamaba un mejor salario era comunista, el que se quejaba era comunista, y así sucesivamente. Fueron perseguidos Einstein, Charlie Chaplin y otros tantos. Colaboraron una cantidad enorme de alcahuetes y informantes, entre ellos Walt Disney y otros conocidos. Vale decir que el totalitarismo no solamente tenemos que verlos donde hubieron matanzas horribles, sino en lugares como emblemáticos como Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está viviendo una de las terribles crisis de su democracia. El presidente de Estados Unidos ataca a su prensa, y donde no hay una opinión, y donde no hay una opinión discordante, no hay democracia. Sin opinión discordante no hay democracia. El monopolio de los medios de difusión, el monopolio de la opinión, la uniformidad de la opinión no es democracia. No hay información cierta ni verdadera cuando todo el mundo habla de lo mismo y opina lo mismo. Acá en Argentina puede estar ocurriendo algo parecido, porque estamos metiendo, estoy perfectamente de acuerdo que todo el mundo que cometió delito debe pagarlo, debe pagar su deuda con la sociedad y debe pagar su deuda con quien corresponda, pero que todos sean tratados iguales ante la ley, conforme a la ley vigente. No nos olvidemos, ha sido, por ejemplo, no acusado en la Argentina el juez Lijo. El juez Lijo es un hombre que tiene un patrimonio que no puede justificar de ninguna manera y fue absuelto. Y el que lo acusó, el fiscal Pablo Tonelli, no sabe por qué no lo acusó. No tiene explicación. Entonces tenemos que tener cuidado y cuidar nuestra democracia. No estoy de acuerdo con los que cantan loas a los totalitarismos.
No estoy de acuerdo con lo que cantan loas a los mesiánicos. Yo estoy de acuerdo con los demócratas. Yo pido solamente y únicamente algo muy sencillo, Edardo y Rafael. Yo pido solamente decencia. Pido que aparezcan políticos decentes, que aparezcan políticos que digan, yo sí entro a la política porque tengo vocación de buscar el bienestar general, el bien común, de generar justicia, de que los jueces sean elegidos correctamente por su mérito y no por el acomodo, el amiguismo. Pero eso forma parte del totalitarismo. Doctor, pero por ejemplo, a los dos les digo, dado que llegamos a esta instancia, se ha perdido la moda o se ha perdido la costumbre del diálogo. El diálogo, que para mí es fundamental en este tipo de relaciones, uno tiene que dialogar, uno tiene que poder expresar sus ideas con libertad y que el otro respete ese pensar distinto. Pero se ha perdido eso. En la Argentina, por ejemplo, hemos llegado al borde de una de las cosas que el totalitarismo instala, es el otro como enemigo, digamos. Sí, señor. El otro como enemigo. Sí, señor. Primero busca un enemigo interno. Lo construye a un enemigo interno y después posteriormente va a buscar un enemigo externo. Sí, digamos, señor. Para afianzarse en el poder. Lo hemos vivido hace muy poco tiempo, ha pasado en otros gobiernos. Ha pasado en otros gobiernos de Latinoamérica, pasa en el de Venezuela. Sí, señor. Bueno, Venezuela por ejemplo, una catástrofe. ¿Qué hace el mundo occidental? Nada. Bueno, vos estuviste en Europa, vos también, donde de Siria están escapando. Sí. Italia no le deja. Bueno, pero Italia, a la vera del Tíber, tienen cuevas en la costanera italiana, cerca de la isla Tiberina. En las cuevas hay una cantidad enorme de personas muertas de hambre que están metidas ahí. Por eso te digo que el mundo... Gente que busca comida en la basura en Italia. El mundo... O sea que esos cantos que nos dicen a nosotros, todo es lindo, todo es bello. No, lo que yo muestro es lo bello que veo. Pero las tristezas, el hambre, la gente pidiendo limosna, gente bien vestida, que está pidiendo, deme algo para comer. Yo no sé si está disfrazado, si es un busca, pero... te causa pavor, te causa terror, que es lo que está ocurriendo en la Argentina. Yo, en el sentido del presidente Macri, lo respeto cuando dijo que Calcaterra se someta a la ley como corresponde. Yo creo que tienen que someterse todos a la ley como corresponde. Eso es fundamental. Todos debemos estar sujetos a la ley y sujetos a la justicia, pero que la justicia sea justa, sea una justicia manejada por jueces correctos. El juez Bonadio, por ejemplo, es un hombre que nació de una servilleta. Recordemos que forma parte de la servilleta de Corach. La servilleta de Corach. Hay cosas que uno dice, bueno, probablemente sea un hombre que sepa mucho, que tenga razonabilidad en sus decisiones, pero yo no creo que sea justo que unos reciban algún beneficio y otros reciban menos beneficio por ser más alcahuetes o botones, cuando hay un principio básico fundamental en la República Argentina que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Así que yo pienso que... Antes de pasar a Dardo, yo quiero decir, ya que llegamos a este tema y aprovechando la audiencia que tengo del otro lado, que lo que está mal está mal, y todo aquel que participó en algo que está mal tiene que pagarlo. Exacto. Yo, discúlpenme, fui criado en una familia donde con valores y principios muy claros, y lo que no es mío no es mío, no tengo que aspirar a más de lo que mi trabajo me puede dar, y si una persona robó, no importa, porque el otro día tenía una discusión con un amigo que me decía, porque hay que tener cuidado con el servicio doméstico, que en este momento de crisis no te robe un jabón, no te robe una salsa de tomate. Y yo le decía, ¿y vos te preocupás por el servicio doméstico y no te preocupás por todo lo que nos han robado en diversas situaciones políticas? No hablo de una sola, hablo en diversas situaciones políticas, porque este era un modus operandi
que venía siendo instalado en nuestro país y en muchos países. Lamentablemente la corrupción, pero también el Estado, y ya le doy a Dardo, no hace nada para simplificar la burocracia. El Estado debería simplificar la burocracia y de esa manera se anularían muchos casos de corrupción. Pero seguimos siendo países burocráticos donde todo se hace más rápido si uno tiene un amigo o si uno pone una plata para que se haga más rápido. Dardo. Algunas reflexiones de lo que dijiste en un momento y el disparador de tu pregunta, que fue la importancia del diálogo. Sí. Y cómo ese diálogo en su desvirtud llega a todo lo que estamos conversando en este momento como desviación de un sistema que debería ser correcto y no lo es. El diálogo es fundamental para la construcción de cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque el diálogo nos lleva al consenso. La única manera de alcanzar un consenso es el diálogo. Y el consenso, a su vez, nos lleva a la legitimidad de las cosas que podemos hacer. Si yo tengo un consenso, acuerdo con las partes, acuerdos con la minoría, acuerdo con aquellos que, bien, tienen un perfil distinto de lo que yo creo, y decimos, bueno, vamos a construir juntos, lo que voy a hacer o lo que logro tiene realmente un basamento, un valor de legitimidad. La legitimidad es muy importante para cualquier acto en la República. ¿Y qué pasa? Tomamos como referencia, como parangón y comparación lo que son los totalitarismos. Eso es lo que no hay en los sistemas totalitarios. El diálogo, porque no puede haber diálogo con quien no existe. Yo no puedo dialogar si solamente yo tengo la razón. Exacto. Al destruirse el diálogo, se destruye cualquier consenso. En los totalitarismos no existen consensos. No han existido en los totalitarismos que hemos visto, ni existen en los totalitarismos contemporáneos, porque parece que estamos hablando, y seguramente en un determinado momento de la conversación salió la cuestión de la contemporaneidad de los totalitarismos. Hoy en el mundo existen totalitarismos. Sí, señor. Así como existió, no de la magnitud, No te vayas muy lejos, no de la magnitud que hemos visto del nazismo ni del estalinismo en el siglo XX, pero estamos viendo totalitarismos totalmente focalizados y comprendidos por la sociedad internacional. Tenemos, lo que decíamos y caracteriza a todos los totalitarismos: el partido único y el no respeto del otro. Exacto. Tenemos varios estados y países en donde existen partido único. Partamos por la sociedad china. China, si bien está abierta en los puertos como Shanghái y los puertos Hong Kong, como aquellos puertos de producción de libre mercado que hoy inundan el mercado internacional de sus propios productos, pero la China profunda, la China campesina, la China rural sigue siendo explotada, trabajadora, sin ninguna normatización y con una presión por parte del Estado de carácter totalitario. Lo mismo veíamos con la experiencia esta, parece, de un gran fantoche de la Corea del Norte. También, donde la explotación total del pueblo coreano por parte de un sistema totalitario de partido único. No vayamos tan lejos. Cuba. Cuba, si bien tiene virtudes como sector de la sociedad cree que tiene, yo creo que no, mientras exista partido único y restrinjan la libertad de los demás y digan solamente nosotros, lo del Estado, tenemos razón y nadie más puede participar, sigue siendo totalitarismo. Es partido único. Estamos de acuerdo. También existe en otros estados del África. ¿Qué pasa también el sistema en Siria? ¿Qué pasa en los países de Medio Oriente? Existe fuertemente un sistema totalitario. Los islámicos. El sistema islámico que no se acomoda a los parámetros y a los cánones internacionales de lo que son los respetos de las personas. Entonces estamos viendo... Ellos no se acomodan a los respetos del occidente, tal vez, pero nosotros sí debemos respetarle a ellos cuando ellos se instalan en los países occidentales, digamos. Además, hay principios que ya están, a esta altura de la evolución de la humanidad, están ya superados. Los derechos de la mujer, por ejemplo. Los derechos del trabajador. Veamos la condición de la mujer en los países musulmanes. Olvídate, condicionamos a la mujer a la idea de la religiosidad
como ellos los consideran y ven desde a la mujer como un instrumento y un elemento de eso, entonces son ellos quienes deben aceptar las condiciones ya superadas de los derechos del hombre. Y cuando hablo del derecho del hombre, de todos los géneros, entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo se manifiestan hoy los totalitarismos? El caso Maduro, Venezuela. El caso Maduro. La emergencia sanitaria, la emergencia alimenticia que hoy está teniendo un pueblo. Y el mirar para otros lados de otros estados. Pueblo. Entonces, vemos actualmente que el totalitarismo hoy pueda tener otra cara, pueda tener otras facciones, pero tienen los mismos elementos de aquellos que hemos visto en el siglo XX. ¿Qué papel juega, y con esto voy a cerrar una pregunta, qué papel juegan los políticos que estando una persona en el poder le hacen discursos que hoy, gracias a Dios, hay archivo de todo, nadie puede negar un archivo, le cantan loas porque visita una provincia, un determinado presidente, una determinada presidenta, después se dan vuelta como una alpargata, cae una presidenta o deja el poder y hoy están a favor de otra cosa. Yo comparaba con la historia de todos los próceres que vimos en este ciclo de historia y yo decía, el valor que tenían esos hombres de política de años atrás, no muchos, 100 años atrás, 200 años atrás, que daban la vida muchas veces por su ideario, por lo que pensaban, y hoy se cambian de lado como una alpargata. O sea, primero como alimentan el totalitarismo y después se dan cuenta que están yendo a otro lado y ahí pero primero no lo reconocen, digamos. Rafael, se perdió lo que en otros momentos hemos conversado y hablado en esta mesa, la virtud republicana. Sí. La virtud del respeto de lo que significa lo que es el otro. Y nuevamente estamos viendo en la relación del otro el intercambio de lo que realmente no tienen los totalitarismos o lo que hacen fuerte los totalitarismos, el aniquilamiento del otro. ¿Y qué pasa? Para que funcione esto, indefectiblemente debe construirse y alimentarse una virtud republicana que es dar al otro el lugar que uno tiene, y el otro tiene tantos derechos como yo tengo, como también las obligaciones que yo tengo, porque en este mundo donde hoy todo se reclama de derechos, nadie visualiza las obligaciones que tengo. Yo tengo mi obligación del respeto del otro, pero yo reclamo derechos, me falta esto, quiero esto, mi derecho, pero mis derechos están colacionados, están relacionados, están vinculados a mis obligaciones. Yo no puedo tener derechos del otro también, porque mis derechos son las obligaciones del otro y los derechos del otro son mis obligaciones. Sí, señor. Razón por la cual en este marco de convivencia y de interrelación de derechos hay que fortalecer el sistema y la virtud republicana, que cuando no existe la virtud republicana, la cosa que no es mía debería ser de otro. No es que no es de nadie, como la visión de la cosa pública no es de nadie, en esta construcción ficticia y maléfica que se ha construido y se ha hecho, la cosa pública no es de nadie, por lo tanto yo me la apropio. No, es peor la que cosa eso. Pública, y cuando hablo de la cosa pública hablo del tesoro del Estado o hablo del banco de la plaza o del pupitre de la escuela. Como no es mío o no lo siento mío, lo destruyo o me apropio. A eso iba. O me apropio. Uno anda por la calle, que es de todos, y tira la basura que no tiraría en su casa. Exacto. En la plaza termina haciendo cosas que no haría en su casa, digamos. Exacto. No entendemos la cosa, es muy cierto lo que dice Dardo, no entendemos la cosa pública como de todos. Es de nadie, es público. ¿Sabe quién decía eso? Sí. En 1847, en 1860. Sí. Juan Bautista Alberdi. ¿Seré yo una reencarnación? Digo, no. Puede ser. Puede ser. Lejos. Juan Bautista Alberdi decía las palabras que está diciendo Dardo. Son palabras de Alberdi. Escritos póstumos de Alberdi. Dice exactamente eso. A ver, el peaje, la coima, la colusión que se paga, eso ya estaba advirtiendo Alberdi, señores, el Estado es un engranaje de corrupción. Cuando pelea con los Varela, Alberdi dice eso. Los Varela no tienen la espada, tienen los medios de difusión. Y con los medios de difusión
consiguen los aportantes para su diario, El Americano en España. Por eso insisto con esta misma idea de La coincidencia que virtud y la tenemos, discusión. la virtud republicana. Claro. Esa virtud Del republicana. diálogo y la discusión. Pero claro que sí, Exacto. y del respeto Aparte, del otro. enriquece, eso porque la pluralidad es lo que enriquece una gestión. Lo que él decía, el consenso y darle legitimidad a las cosas. ¿Cuánto nos falta de volver a la escuela primaria, secundaria? Educación. Nos falta aprender instrucción cívica, esas materias que nos enseñaban, y que la política se llene de hombres con virtudes y vocación de servicio. Y no está mal dedicarse a la política, no es mala palabra. De ninguna manera. Y lo que tenemos que erradicar de la política son los que vienen a servirse de la política y no estar al servicio del ciudadano. Los parásitos. Los parásitos, los ladrones, lo digo así. Exacto. Aquel que roba usando cualquier gestión política es un ladrón y debe pagar por ello. Bueno, muchas gracias, Dardo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Quito. Gracias, Yo Rafael. termino el programa cuando yo quiero, porque esto es un total... No, mentira. Una broma que me permito. Muchas gracias por acompañarnos. Siga participando en nuestro concurso de los libros. La semana que viene damos los ganadores, que tenemos 2 meses atrasados de ganadores. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de 7 días. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.